estamos ya por terminar, prácticamente esta es la última tarea. La tarea 11 es un resumen de todo lo que se ha visto hasta ahora en cuanto a las regulaciones de la volemia, la regulación de la calemia, la regulación de la calcemia y de la fosfatemia. O sea, es una tarea de resumen. De esa yo voy a hacer énfasis en la regulación de la calemia y de la volemia. Lo demás esto ustedes lo van a poder ver en endocrino, lo de la calcemia. Así que vamos en este semestre a reducir un poco la tarea esa y vamos a ver solo los aspectos de regulación de volemia y de calemia por parte del sistema renal. Vamos a terminar entonces la tarea 10, que vamos a estudiar los mecanismos de concentración de la orina. Todos sabemos que desde un inicio les he comentado que la orina se forma de un plasma que es isosmolar. Fíjense que en esta figurita tenemos que la filtración es una filtración isosmolar. El plasma que entra al riñón tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Así que, y se filtra con la misma osmolaridad que el plasma. Pero una vez que ese plasma, es lo que vamos a estudiar hoy, una vez que ese plasma ingresa a las asas de Henle, por las particularidades de estas asas de Henle, esa osmolaridad de la orina va cambiando a lo largo de los túbulos renales. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Y finalmente, ¿por qué la orina puede salir concentrada? Puede ser tan concentrada como 1200 miliosmoles por litro, o menos concentrada, pero concentrada, porque la osmolaridad menor de la orina es de 600 miliosmoles por litro. Es decir, que sale con una osmolaridad el doble de la osmolaridad del plasma. Esos son los mecanismos que vamos a estudiar hoy y que se dan aquí en las asas de Henle. Se llaman los mecanismos de concentración de la orina. Es que esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Vamos a estudiar 3 mecanismos en las asas de Henle. Uno que se describe como un mecanismo multiplicador en contracorriente. Este mecanismo multiplicador en contracorriente se debe al trabajo de un transportador que vamos a analizar, que está en la porción gruesa del asa de Henle, transportador de solutos. Este transportador genera un gradiente entre la corteza y la médula. La corteza, el intersticio cortical, es isosmolar. El intersticio medular es hiperosmolar. Así que hay un gradiente, una diferencia de osmolaridades entre la corteza y la médula renal. Esto se debe gracias al trabajo de este transportador, que lo vamos a detallar. Luego vamos a trabajar también con 2 mecanismos más que ayudan a mantener ese gradiente. No lo generan, pero sí ayudan a mantenerlo. Son la recirculación de urea y el intercambio en los vasos rectos. Recuerden que los vasos rectos son los capilares peritubulares de las asas de Henle. Las asas de Henle se perfunden a través de los capilares que se llaman vasos rectos. O sea que allí tenemos la sangre, ¿verdad? Que pasa por la médula renal. Antes de iniciar el estudio de la médula, recordemos, hagamos un resumen de lo que pasa en la reabsorción proximal. En el túbulo proximal se reabsorbe sodio y ya dijimos que la reabsorción de sodio permite la reabsorción de todos los demás iones. La reabsorción de sodio genera la reabsorción eléctricamente, genera un gradiente eléctrico que permite la reabsorción de cloro. Luego, el cloruro de sodio genera un gradiente osmótico que permite la reabsorción de agua. Cada vez que se reabsorbe agua, se va concentrando la urea en el túbulo proximal y la urea se reabsorbe entonces por un gradiente de concentración. También vimos que en el túbulo proximal hay un antiportador que secreta hidrogeniones y que es importante para la reabsorción de bicarbonato. Ese antiportador es sodio-hidrogenión, o sea que aquí los hidrogeniones que se secretan dependen de la reabsorción de sodio. También vimos que se reabsorbe en el proximal la glucosa por un mecanismo de transporte máximo.
Los que han leído la tarea 8 han visto cómo se reabsorbe el calcio en el túbulo proximal y el fosfato por transportadores, sodio, calcio, sodio, fosfato, y también se reabsorben proteínas de bajo peso molecular. En el proximal también se reabsorbe potasio, pero la mayor parte del potasio pasa por la vía paracelular, por arrastre del solvente. Todo esto lo vimos entre las tareas 5, 6, 7 y 8, o sea, en el túbulo proximal. ¿Qué se concluye de esta reabsorción en el proximal? Muy importante para efectos de lo que vamos a ver hoy en las asas de Henle, que es una reabsorción sin cambio de osmolaridad, como ya les decía inicialmente. Es una reabsorción isosmótica. A pesar de que se está reabsorbiendo mucho sodio, cloro, en cantidades equivalentes se reabsorbe agua, porque recuerden que la unión paracelular es muy permeable en el proximal. Así que se mueve sodio, solutos, todos los solutos arrastran cantidades equivalentes de agua. Y así la reabsorción no cambia de osmolaridad en el túbulo, la osmolaridad en el túbulo. Pero ¿qué pasa cuando ese líquido empieza a circular por las asas de Henle? Se va generando ese gradiente córtico-medular que es el que vamos a estudiar. Estamos. Para analizar el trabajo de las asas de Henle, iniciamos por la rama descendente. Recuerden que las asas de Henle están constituidas por, primero que están colocadas en la médula renal, están dentro del intersticio que rodea a las asas de Henle, es el intersticio medular, están en la médula renal. Tienen una forma en U, se describe en algunos libros una forma en horquilla, tienen una forma en U. Y esta rama descendente desciende de corteza hacia la médula descendente, es una rama muy permeable al agua. En cambio, la rama ascendente, que tiene dos porciones, una delgada y una gruesa, es una rama impermeable al agua. Entonces ya aquí tenemos que la que desciende a la médula renal hay reabsorción de agua porque la rama es permeable al agua. Lo que asciende no hay reabsorciones de agua. Entonces se van a dar cambios en la osmolaridad porque no hay ese movimiento equivalente de solutos con agua, ¿verdad? Entonces la rama descendente es permeable al agua, pero es poco permeable a solutos, o sea, se puede considerar que es impermeable a los solutos. ¿Cuáles son los solutos importantes que vamos a ver aquí en las asas de Henle? Prácticamente es el sodio y el cloro. También vamos a hablar un poquito del potasio, ¿verdad? Son solutos osmóticamente activos. Y la urea. Así que la rama descendente es poco permeable al sodio, al cloro, al potasio, a la urea, pero es permeable al agua. La rama delgada que asciende es permeable a los solutos. Cuando asciende, o sea que da la vuelta aquí, en la punta del asa y empieza a ascender, la rama es un poco delgada. La rama ascendente de Henle es delgada y es permeable a solutos, al sodio, al cloro, al potasio, a la urea. La ascendente, cuando ya nos vamos a la rama gruesa, ascendente de Henle, es una rama impermeable a solutos y toda la rama, tanto la delgada como la gruesa, es impermeable al agua. Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando esa porción gruesa que decimos es impermeable a los solutos, aquí tenemos la delgada que es permeable a solutos, permeable porque difunden pasivamente los solutos a través de la permeabilidad de la membrana en la rama delgada, ascendente. Pero en la rama gruesa no es permeable, pero existe este transportador. Este transportador se ubica en la rama gruesa ascendente de Henle. ¿Y qué hace este transportador? Reabsorbe solutos. O sea, que el hecho de que no sea permeable a solutos no significa que no reabsorba solutos. Lo que no reabsorbe es agua, toda la rama, pero sí reabsorbe solutos. Reabsorbe sodio, potasio y cloro. Este transportador, como ya saben leer, ¿verdad? Los diagramas,
en las células renales. Esta cara es la cara externa del epitelio, está en contacto con la luz del túbulo, con el filtrado glomerular, y esta cara está en contacto con el intersticio y el capilar. Como aquí esto está representando a las asas de Henle, aquí hablamos de que estos son los vasos rectos, ¿verdad? Este es el intersticio. Entonces, ¿qué sucede? Estas células de las asas de Henle, que es esta porción gruesa ascendente, este transportador, sodio, potasio y 2-cloro, reabsorbe 2 partículas positivas, reabsorbe 2 partículas negativas. O sea que es un transportador eléctricamente neutro. Este transportador, al reabsorber estos iones, van hacia el intersticio. Estos iones van hacia el intersticio. El sodio lo sigue sacando la bomba, como ya lo sabemos. El cloro sale a través de un canal vasolateral, que es el canal epitelial de cloro. Y el potasio sale a través de un canal también en el lado vasolateral, el potasio. Pero ¿qué otra cosa pasa con el potasio? El potasio entra a la célula, y puede salir, acá hay reabsorción por este canal de potasio hacia el intersticio renal medular, pero también el potasio puede retornar al túbulo. Esto se llama secreción tubular. Entonces, aquí el transportador es eléctricamente neutro, no genera cargas, pero el hecho de que salga potasio al túbulo se genera una diferencia de cargas. Esa diferencia de cargas hace que aquí tengamos unas cargas positivas, predominan las cargas positivas sobre el intersticio, que van a predominar negativas, y esa diferencia hace que por aquí, por la vía paracelular, se reabsorban magnesio, se reabsorba calcio, importante reabsorción de magnesio a través de esta vía paracelular. También se reabsorbe calcio. Pero nosotros estamos hoy en este transportador. El sodio, el potasio y el cloro. Un transportador eléctricamente neutro, pero que al secretarse el potasio genera una positividad en este lumen que permite que se reabsorban otros cationes. Entonces, ¿qué hace este transportador? Este transportador ingresa, es decir, va a transportar a través de la célula renal hacia el intersticio renal, va a transportar sodio y cloro. Eso genera una osmolaridad, ¿verdad? En el intersticio, son partículas osmóticamente activas. Entonces esa porción gruesa ascendente de Henle tiene esa característica. Este transportador es muy importante porque algunos diuréticos funcionan inhibiendo el trabajo de este transportador. Para nosotros es importante fisiológicamente porque genera la tonicidad de la médula, hace que la médula esté hiperosmolar y que se desarrolle ese gradiente córtico medular que hablábamos. Las asas de Henle están en la médula renal. Entonces, ¿qué sucede? Ese transportador, aquí solo quiero que miremos, después vamos a ver cómo se da este mecanismo contracorriente, solo quiero que miremos los cambios de osmolaridad que va teniendo el túbulo renal cuando entra a las asas de Henle. Aquí entra con 300, que es como viene del proximal, pero a medida que va descendiendo, fíjense cómo va aumentando su osmolaridad. Luego en la punta del asa se alcanza la máxima osmolaridad. En el hombre es 1200 miliosmoles por litro. Pero ¿qué sucede cuando asciende? Ahora vamos a aprender por qué. ¿Qué sucede cuando asciende? Como aquí está el transportador que reabsorbe los solutos hacia el intersticio, ese líquido va perdiendo solutos, se va disminuyendo su osmolaridad y cambia tanto que llega con 100 al túbulo distal, o sea que llega hipoosmolar. Entonces, bien importante, entra con 300,
se va concentrando hacia las partes profundas de la médula, alcanza su máxima osmolaridad en la punta del asa, y a medida que asciende hacia corteza nuevamente, porque el líquido este va de nuevo a corteza, va hacia el túbulo distal, a medida que asciende va perdiendo solutos y se va diluyendo. Entonces, muy importante esto. Esto es lo que vamos a aprender por qué sucede. Entonces, conclusión importante. En el asa de Henle, la orina no se ha concentrado. En el asa, la orina entró con 300 y salió con 100. O sea que en el asa, la orina está diluida, no concentrada. Entonces, las asas de Henle no concentran la orina. Las asas de Henle lo que hacen es generar un intersticio hiperosmolar para que posteriormente, cuando ya vamos por acá por los colectores corticales y medulares, posteriormente vamos a aprender cómo se concentra la orina. Pero de las asas de Henle sale un líquido diluido, un líquido hipotónico. Estos números pues pueden cambiar, ¿verdad? De acuerdo a los libros, a las diapositivas. Entonces fíjense que mientras el transportador no esté funcionando, el transportador es este, cloruro de sodio y potasio. Aquí también tenemos, este es el mismo que yo le hablo del 2 cloros, sodio y potasio. Ese transportador que está en la cara externa de las células y que aumenta, reabsorbe cloruro de sodio hacia el intersticio, ese transportador, si no funcionara, imagínense por un segundo que este transportador no funcionara, el líquido entra con 300 y recorre toda el asa y saldrá con 300, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el intersticio estaría en 300, porque el trabajo de este transportador es el que hace que el intersticio aumente su osmolaridad. Así que en el tiempo cero, vamos a llamarle, en el tiempo cero, el transportador no está funcionando y entonces el líquido entra con 300 y sale 100. Pero ¿qué sucede cuando el transportador empieza a funcionar? Agrega cloruro de sodio al intersticio renal. Transporta sodio, cloro y potasio al intersticio renal. Cuando va agregando solutos osmóticamente activos, aquí olvídense de los números, ¿verdad? El concepto. Va agregando solutos osmóticamente activos aquí al intersticio. Eso va a generar un gradiente entre el líquido que entra y el intersticio. Y cuando hay un gradiente osmótico, aprendimos que se mueve agua. Y como esta rama que desciende es permeable a agua, entonces se va a dar reabsorción de agua. ¿Lo ven? Se va a dar reabsorción de agua hacia el intersticio renal, hacia el intersticio. Entonces necesitamos que el transportador esté funcionando para que aporte solutos osmóticamente activos al intersticio renal y se genere un gradiente entre el líquido tubular, que es el filtrado, con el intersticio renal. Vamos a ver cómo pasa eso. Y como esta rama es permeable al agua, entonces aquí se va a dar grandes reabsorciones de agua porque el agua solo se reabsorbe cuando hay un gradiente osmótico. Miren, observen aquí, ¿verdad? Aquí tenemos que si no estuviera funcionando sería 300 todo el líquido, el intersticio estaría en 300. Ese sería cuando no funciona. El paso 2 sería que empieza a funcionar, aporta solutos y vamos a decir que aporta, aquí entró con 300 porque el túbulo proximal está en 300, estamos. Pero aportó solutos al intersticio. Entonces, ¿qué sucede? Como aporta solutos al intersticio, aquí ya este intersticio ganó miliosmoles. Este las perdió, que es el líquido que ascendía. Entonces esas miliosmoles que se ganó aquí hacen la diferencia con este líquido que baja, que estaba en 300 y encuentra este en 400. Entonces hay reabsorción de agua, porque esta rama es permeable. ¿Hasta cuándo se va a reabsorber agua? Fíjense el paso 3. ¿Hasta cuándo se va a reabsorber agua? Hasta que se iguale el líquido que desciende con el intersticio.
El líquido que desciende estaba en 300, ahora está en 400, ¿verdad? Porque el intersticio está en 400. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esos 400 ingresan acá, aportan solutos a este transportador, el cual está reabsorbiendo solutos, y si seguimos, fíjense que ya va aportando solutos a las asas. Y así esto se da de manera indefinida. Este mecanismo, este intercambio, esta forma en U, y esto permite entonces que haya un efecto multiplicador, que es el que vamos a ver al final. Esto se describe como pasos repetitivos, como el efecto único, en donde el líquido que viene entrando entra con 300, pero va encontrando el intersticio en 400, después lo va encontrando en 500, después lo va encontrando en 700, y así, ¿verdad? Por el efecto multiplicador. Entonces, ¿qué sucede? Que ese efecto multiplicador va al final a variar la osmolaridad hacia la punta de la médula, o sea que va a ser un aumento de osmolaridad. Vamos a decir que estamos aquí en 400 y puede llegar hasta 1200 por el efecto de intercambio y multiplicador en contracorriente que se da por el trabajo del transportador, de este transportador, cloruro de sodio y potasio. Vamos a ver esta gráfica. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? El intersticio está en 300 y la médula está, a medida que vamos avanzando hacia la médula interna, va aumentando su osmolaridad. ¿Por qué va aumentando su osmolaridad? Porque este transportador que está aquí de las asas de Henle permite ese gradiente de miliosmoles, o esa diferencia de miliosmoles entre el líquido que desciende y el líquido que asciende. Y está aportando las miliosmoles al intersticio. Y como esta rama es permeable al agua, este líquido que desciende se va equilibrando con la médula. Por eso llega al máximo 1200 aquí. Pero cuando asciende, ¿qué sucede? Es un líquido que solo va a perder solutos y no se puede nunca equilibrar porque esta rama toda es impermeable a agua. Entonces los solutos pasan al intersticio y el líquido, como está perdiendo solutos, se diluye. Y vimos allá en la gráfica anterior que llega acá con 100 miliosmoles. O sea que cuando el líquido tubular pasa por la médula, por gradiente osmótico, aquí por reabsorciones de agua se va igualando al intersticio y va teniendo la misma osmolaridad que el intersticio en la punta, pero después se va diluyendo porque esta rama es impermeable al agua. ¿Ven? Por la reabsorción de agua, este líquido de 300 se va transformando hasta adquirir la máxima osmolaridad y salir con 200 o 100 miliosmoles, o sea que sale hipotónico. Ese mecanismo multiplicador de contracorriente que acabamos de ver, que depende del trabajo del transportador de la porción gruesa ascendente de Henle y que depende de que las permeabilidades al agua de las asas son diferentes, porque si no, no pudiéramos explicar ese efecto multiplicador. Esta es permeable al agua, esta no es permeable al agua. Ese transportador permite que esta médula siempre esté hiperosmolar. Por eso decimos, ese transportador genera la hipertonicidad de la médula, genera ese gradiente de osmolaridades diferentes entre la corteza y la médula. Pero hay dos mecanismos más que ayudan, especialmente acá en la parte profunda de la médula, ayudan a mantener esa osmolaridad aumentada en la punta de la médula, acá en la parte profunda de la médula, que es donde está la máxima osmolaridad. Se describe que está ayudada por el mecanismo de la urea. Inclusive algunos autores dicen que la urea está también contribuyendo con esta osmolaridad en la médula interna, además del transportador cloruro de sodio. Pero ¿cómo se da esa recirculación de urea? La urea viene
viene desde el filtrado, ¿no? Se filtra la urea, se reabsorbe la urea en el túbulo proximal. Recordemos que se reabsorbe por gradiente de concentración, porque hay reabsorción de agua, se concentra la urea y se reabsorbe la urea en el proximal. Estamos. Así que ya viene esa urea en el filtrado y ingresa a las asas de Henle. ¿Qué sucede en esta rama? Esta rama dijimos que era poco permeable a los solutos. O sea que aquí no hay mucha permeabilidad al sodio, ni al cloro, ni a la urea. Pero sí hay reabsorción de agua. Entonces la urea se va concentrando adentro del túbulo, se va concentrando en el tubo. Entonces vamos a seguir la urea. Viene concentrada. Como la urea, aquí, esta rama delgada es permeable a la urea, pero después vamos a ver que hay más urea en el intersticio que aquí adentro. La urea en realidad tiende a entrar. Aquí se habla de una secreción de urea. La urea tiende a entrar. Pero entonces continuamos. La urea viene concentrándose. Aquí no hay reabsorción de agua. Aquí, cuando llegamos a los colectores corticales, hay reabsorción de agua. Si hubiera ADH, hay reabsorción de agua en los colectores corticales y medulares. Y cuando ingresamos a los colectores medulares internos, hay reabsorción de agua si hubiera ADH, ¿verdad? Entonces, la urea se puede ir concentrando. Y si ven números en los libros, pues hay grandes cantidades de urea que llegan acá al final del colector medular más interno. ¿Y qué se describe aquí? Que la ADH también aumenta la permeabilidad a la urea en los colectores medulares internos, a través de un transportador que se llama UT, un transportador de urea. La ADH aumenta la permeabilidad, la urea sale al intersticio acá en la médula interna, y claro, cuando la urea va pasando por aquí, por dentro de las asas de Henle, en la parte delgada, hay más urea en el intersticio, esto es permeable, la urea tiende a entrar. Todo esto está ayudando a recircular la urea. Y entonces aquí se concentran grandes cantidades de urea que pueden ser excretadas y que pasan al intersticio y pueden ayudar a mantener la osmolaridad. La urea aquí se convierte en una partícula osmóticamente activa, ¿verdad? En el intersticio, pero no es en realidad tan osmóticamente activa porque aquí esta membranita es permeable a la urea, pero las grandes cantidades aquí no es permeable. Entonces la urea ayuda a que aquí la osmolaridad de la médula interna sea muy alta y que se mantenga además, que no se pierda, ¿verdad? Que no se disipe ese valor alto de osmolaridades que hay en la médula interna. Y el otro mecanismo que ayuda a mantener la médula interna es el de los vasos rectos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. En la diapositiva Diga. anterior, ¿Ah? en la diapositiva anterior, cuando ¿En la urea? ajá, cuando la urea se secreta y tiende a entrar, Ajá. ¿eso por qué lo hace? Cuando está como por abajo en el asa de Henle. Aquí. Ajá. Porque esto es permeable. Este segmento delgado del asa de Henle es permeable a solutos. Y entre esos es permeable a la urea. Entonces, la urea puede seguir dos caminos. O sea, viene concentrándose, ¿verdad? Aquí llega alta la urea. Podría irse a la orina, ¿verdad? Podría irse a la orina y excretamos la urea, de hecho. Pero parte de esa urea puede ingresar al intersticio. ¿Por qué? Porque aunque este segmento, este colector medular, no es permeable a la urea, así solito, sí es permeable cuando hay ADH. Entonces, cuando hay ADH, el colector medular interno, la ADH, estimula unos transportadores para la urea que existen en los colectores medulares internos. Y ese transportador favorece que la urea pase al intersticio, o sea, que se reabsorba. ¿Sí? Una vez que está en el intersticio, aquí hay grandes cantidades de urea. Por aquí viene concentrándose la urea de acá del túbulo proximal
pero aquí hay menos urea que lo que tienes aquí en el intersticio, en concentración. Entonces la urea va a tender a entrar, y eso es lo que se le llama que recircula. Parte de la urea pasa al intersticio y recircula otra vez por este segmento de la médula. Pasa por la porción de la rama gruesa, los colectores corticales y medulares, se llama recirculación y está ayudando a que la médula esté hiperosmolar, pero también es un mecanismo que ayuda a concentrar la urea y a excretarla. O sea que la urea en el túbulo puede seguir dos caminos, o se excreta, parte se excreta, siempre va a ser así, parte se va a excretar y parte, si hay ADH, porque esto depende de ADH, si hay ADH, entonces la urea puede pasar al intersticio, entrar al segmento delgado del asa de Henle y recircular. ¿Lo vio? Sí, profe. Gracias. Doctora, una pregunta. Ajá, diga. Ajá. La urea que pasa desde el segmento delgado hacia el segmento grueso, ¿sería la misma concentración? ¿La urea que pasa qué? Desde el segmento delgado Ajá. hacia el segmento grueso. ¿Esta urea? Ajá, sí, sería la misma concentración. ¿La misma que qué? Concentración, la misma cantidad. No, no, es exactamente esta urea que está aquí, vamos a decir que todavía su concentración es de la que viene de acá del túbulo, la que se filtró, ¿sí? Okay. Y que se fue concentrando porque se reabsorbía agua. En el proximal porque se reabsorbía agua. En la rama descendente de Henle porque se reabsorbía agua. Entonces se va concentrando. Esa es la que te llega aquí. Esa es la cantidad, vamos a decir, de urea aquí. Pero luego, ¿qué sucede? Esa urea sigue por acá y se va, y puede aumentar sus cantidades en concentración. ¿Por qué? Porque si tienes ADH, acá se reabsorbe agua. En los colectores corticales y medulares se reabsorbe agua. Y todo esto te permite que se siga concentrando más urea. Entonces aquí puede llegar más cantidad de urea de la que tenía yo aquí. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Ajá, aquí hay diferencia. Entonces, esa concentración de urea aquí va a permitir la excreción y que parte de ella pase aquí y vuelve de nuevo acá. O sea que aquí hay menos porque esa viene de la que viene de acá del filtrado. O sea que los túbulos renales aumentan, vamos a decir, la cantidad de urea dentro del túbulo a base de concentrarla reabsorbiendo agua. Entonces, los vasos rectos. Recordemos que los vasos rectos son capilares sanguíneos, son libremente permeables a solutos y a agua. Los vasos rectos son permeables a soluto y agua como cualquier otro capilar. ¿Qué sucede con los vasos rectos? Que también tienen esta forma en U, porque ellos están alrededor de las asas de Henle, capilarizan, perfunden las asas de Henle, entonces toman la misma forma de las asas de Henle, tienen esta forma en U. La sangre que va por los vasos rectos, la sangre, va a hacer contacto con el intersticio y ya sabemos que el intersticio está bien hiperosmolar. Y fíjense que la sangre hace contacto con ese intersticio hiperosmolar. La médula está bien hiperosmolar a medida que nos vamos hacia la punta. Así que el recorrido de la sangre que pasa por la médula renal va cambiando de osmolaridad, pero sale ligeramente hiperosmolar. O sea, sale casi igual a como entró. Y vamos a ver por qué. Por supuesto que la sangre debe llegar hasta las asas de Henle, porque las asas de Henle deben ser perfundidas. Acuérdense que habíamos visto el intercambio capilar, ¿verdad? Así que las asas de Henle reciben oxígeno, CO2, aquí hay el intercambio capilar, ¿verdad? Entre los capilares y las células de las asas de Henle que mantienen la vida de la célula. La sangre tiene la misma osmolaridad. Cuando llega al vaso, al inicio de los vasos, la sangre llega al riñón con una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro, acuérdense, en
la arteria renal, luego la arteriola aferente, pasa por el glomérulo y sigue por la arteriola eferente con una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Entra a los capilares peritubulares con 300 miliosmoles por litro. Y a los vasos rectos la sangre tiene 300 miliosmoles por litro. Y entonces empieza a recorrer, ¿verdad?, la médula. Esa sangre hace contacto con el intersticio renal. Entonces, imagínense que si esta tiene 300 miliosmoles por litro y el intersticio tuviera 600, 400, 500, se establecería un gradiente. Pero como este capilar es libremente permeable, tanto a solutos como a agua, entonces se va a dar un gradiente que favorece que pase agua, ¿verdad? Porque aquí voy a tener menos osmolaridad que acá. Así que va a pasar de donde hay más agua a donde hay menos agua. El agua va a pasar hacia la médula. Pero la médula tiene muchos solutos, ¿verdad? Ya vimos que tiene mucho sodio, cloro, potasio en el intersticio. Por el transportador de las asas de Henle. Tiene muchos solutos. Entonces, ¿qué pasa? Esos solutos también van a ingresar a la sangre. O sea que tenemos que la sangre va a perder agua, va a reabsorber agua, que va a ganarlo la médula, el intersticio, pero la médula va a perder solutos que se van a mover hacia la sangre. Entonces, cuando la sangre va descendiendo, le va quitando, vamos a decirlo así, todos los solutos a la médula, que fue el trabajo del transportador de las asas de Henle. Los solutos tienden a entrar a la sangre. Y la sangre pasa agua a la médula. Entonces, fíjense qué le está pasando a este gradiente medular. La médula ahora, el intersticio medular, está ganando mucha agua, de manera que se está diluyendo el intersticio. Ojo, el intersticio. Y la sangre se está concentrando. La sangre llega a tener esta osmolaridad hasta de 1200. Esto ya no es el asa, esto es la sangre, el capilar. Ahora la sangre asciende, ¿verdad? Ya perfundió y asciende hacia la corteza, ¿verdad? Hacia la corteza y pega ya con los vasos, con la vena renal, ¿verdad? Y regresa al sistema. A medida que la sangre asciende, ¿qué le va pasando? Se va encontrando con un intersticio menos hiperosmolar y la sangre va a estar más hiperosmolar. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre, como está más hiperosmolar, va a tener menos agua. Así que el agua del intersticio va a tender a entrar. Y los solutos, por gradiente de concentración, van a tender a salir. ¿Ven? Entonces, es como si no hubiese pasado nada. La sangre regresa. Ligeramente se describe hiperosmolar, casi que llega isosmolar, regresa. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos vasos tienen un flujo sanguíneo bien bajo, entonces permiten que este intercambio de agua y de solutos sea bien efectivo. ¿Qué tiene como consecuencia este intercambio? Que la médula renal no cambia, su osmolaridad se mantiene. Por eso decimos que estos vasos rectos contribuyen a mantener la médula hiperosmolar. Porque ahora imagínense ustedes que el flujo aumentara rápidamente y la velocidad de la sangre fuera bien rápida a través de estos vasos rectos. Y este intercambio fuera poco eficiente, a lo mejor se quedaría mucha agua en el intersticio, se llevaría más agua, más soluto hacia la sangre, y la sangre regresaría hiperosmolar, pero no, esto es muy eficiente. El agua que gana el intersticio, cuando asciende, esa agua retorna a la sangre. Y los solutos que perdió el intersticio, cuando asciende hacia corteza, retornan al intersticio. Entonces, la médula se mantiene siempre hiperosmolar. El gradiente se mantiene entre la corteza, que su intersticio es isosmolar, con la médula, que su intersticio es hiperosmolar. ¿Estamos?
¿Está claro? Los vasos rectos. Ahora miren, aquí tenemos todo más o menos integrado. Aquí tenemos el nefrón. Esta es las asas de Henle, ¿no? Entra con 300, reabsorbe agua a la rama descendente, ¿verdad? Y al reabsorber agua se va concentrando el líquido tubular porque este intersticio tiene mucho cloruro de sodio debido al transportador que está en la rama gruesa ascendente de Henle. Aquí también tenemos la urea participando, ¿verdad? Cloruro de sodio y urea en la porción interna de la médula, ¿verdad? Y entonces ese mecanismo permite que al reabsorberse agua, el líquido tubular se concentre y este es un aporte de solutos a este transportador, de manera que este transportador siempre va a estar generando que la médula esté hiperosmolar, porque va a estar reabsorbiendo sodio, cloro, potasio. Y además le agregamos el mecanismo de recirculación de urea. De manera entonces que la orina, que la vamos a analizar acá después, cuando este líquido pasa por los colectores corticales y medulares, los medulares hacen contacto con esta médula. O sea que el túbulo colector medular, el líquido tubular, hace contacto con el intersticio. Así que aquí vamos a ver que la orina puede salir con una osmolaridad semejante a la del intersticio. Este es el trabajo del transportador. Los vasos rectos lo que hacen es mantener ese trabajo del transportador debido a que pueden reabsorber agua y solutos. Y entonces aquí tenemos que era la primera figura que les había dado. Hacemos un recorrido aquí. Fíjense que se filtra un líquido isosmolar. Se da una reabsorción isosmolar en el proximal porque las uniones estrechas son muy permeables. Se reabsorbe solutos y agua en proporciones iguales, ¿verdad? Y entra a la médula que ya está en a las asas de Henle que ya está en la médula renal. Entra un líquido isoosmolar, pero que va cambiando su osmolaridad por las reabsorciones de agua, se va haciendo hipertónica, y a medida que asciende, entonces, como esto no es permeable al agua, y se va dando las reabsorciones de los solutos, sodio, cloro y potasio en el transportador de la rama gruesa ascendente de Henle, llega a ser hipotónico al túbulo distal. Este es el recorrido que hace. Gracias a 3 mecanismos importantes. Transporte de cloruro de sodio y potasio en la rama gruesa ascendente de Henle. La recirculación de urea, importante también, que mantiene la osmolaridad en la médula. Y los vasos rectos que no lavan el intersticio renal, sino que por el contrario, perfunden, nutren la célula, pero dejan todos los solutos de la médula porque el intercambio es muy efectivo y es muy lento y eso permite que se dé ese intercambio y se perfunda a las células de las asas de Henle. Entonces después vamos a recorrer ahora qué pasa cuando esa orina sale hiposmolar. Entonces ya dijimos, no es las asas de Henle las que concentran la orina. Las asas de Henle lo que hacen es aumentar la osmolaridad en la médula, pero la orina la diluyen. El líquido tubular sale diluido, pasa por los túbulos distales, nos falta recorrer colectores corticales y colectores medulares, hasta que sale por los medulares internos que hacen contacto con el intersticio medular, como su nombre lo dice. O sea que llegan a tener contacto el túbulo, el líquido tubular con el intersticio, lo cual me puede explicar que si hay reabsorciones de agua, la orina saldrá con una osmolaridad semejante a la de la médula. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Todo depende de que haya ADH para que la orina salga concentrada o no concentrada. Entonces la concentración de la orina la tenemos que explicar en los colectores medulares internos y se debe a la acción de la ADH en el riñón.
Ustedes recuerden que el ADH se une, esta proteína se une a un receptor, ¿verdad? Que era el receptor V2, y que se activaban, se insertaban canales o acuaporinas 2 en el lado apical. ¿De qué célula era esta? ¿Qué célula sería esta? Principal. La célula principal, exactamente. Entonces las AQP2 permiten la reabsorción de agua en la célula principal, También tenemos reabsorciones de agua en la rama descendente de Henle, que son las acuaporinas 1 y se describe que las 6. Hemos visto el cotransportador sodio, cloro y potasio en la rama gruesa ascendente de Henle. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace que la orina salga concentrada, que es básicamente por reabsorciones de agua debido a la AQP2, pero también por el trabajo de este cotransportador que permite que la médula esté hiperosmolar y por el trabajo de los vasos rectos. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un exceso de ADH? Por ejemplo, a ver, dígame en un caso en donde puedo tener un exceso de ADH. ¿Qué ejemplo tomamos? Exceso de ADH. ¿Cuándo tengo un exceso de ADH? Cuando la persona está deshidratada. Cuando la persona está deshidratada. ¿Por qué está deshidratada la persona? Tal vez no tiene la ingesta adecuada de agua en el día. Exacto. O ha perdido mucha agua. Por ejemplo, un sujeto que se pierda en el desierto, ¿verdad? Una sudoración excesiva, cae en una situación hiperosmolar y va a tener un exceso de ADH por el mecanismo de regulación fisiológica, ¿verdad? Y si nos vamos a la patología, por ejemplo, el síndrome de secreción inapropiada de ADH, ¿verdad? El SIAD, que también falla allí el mecanismo de regulación fisiológica porque el paciente, las personas siempre va a tener un exceso de ADH debido a un tumor o a la presencia de la ADH aumentada en la sangre. Entonces tenemos una situación en donde hay un exceso de ADH. Si hay un exceso de ADH, cuando el líquido tubular, que ya sabemos que sale entre 200 a 100, sale hipoosmolar, hace su recorrido por los colectores corticales y hay ADH, en los colectores corticales hay células principales, así que se va a reabsorber agua en los colectores corticales. A ver, un estudiante que me conteste, ¿hasta dónde se va a dar la reabsorción de agua en los colectores corticales cuando yo tengo un exceso de ADH? ¿Hasta qué valor creen ustedes que se va a igualar el túbulo, el líquido tubular, con quién se va a igualar en osmolaridades? Con el intersticio. ¿Cuál es la osmolaridad del intersticio cortical? 300. 300. Entonces yo puedo tener muchísima ADH, mucha ADH, pero a los colectores medulares va a ingresar un líquido cuya máxima osmolaridad va a ser 300, ¿verdad? 300 miliosmoles, porque el intersticio está en 300, no más. Entonces se reabsorbe agua y el líquido que entra aquí va a venir con 300. Pero una vez que ingresa, ¿cómo va a estar el intersticio? ¿Se acuerdan? Que el intersticio va a estar hiperosmolar y que esa hiperosmolaridad va aumentando a medida que voy hacia la parte más profunda de la médula. Entonces, ese líquido tubular se va a igualar al valor que tiene el intersticio si yo tengo mucha ADH. ¿Cómo ocurre esto? Reabsorbiéndose agua. Al reabsorberse agua, se iguala el túbulo al intersticio. Así que en esas situaciones de máxima secreción de ADH, pues el organismo conserva agua máximamente y la osmolaridad de la orina puede ser hasta de 1200 miliosmoles por litro. O sea, vamos a tener un flujo urinario bien disminuido, conservación de agua al máximo, ¿verdad? Porque el sujeto tiene un déficit de agua, un exceso de ADH me va en una situación en que, como dijo la estudiante, haya una hiperosmolaridad.
Pero si yo tengo una situación patológica, que tengo un exceso de ADH, voy a tener esa situación en la orina. La orina va a tener esta osmolaridad tan alta, pero ¿cómo va a llegar a estar la sangre? Si yo estoy reabsorbiendo mucha agua, fuera de lo normal, reabsorbo mucha agua, ¿qué va a pasar con la concentración de sodio? Disminuye. Ahora ya en la sangre va a estar hipoosmolar, ¿verdad? Porque voy a tener una concentración de sodio disminuida. Pero eso sería ya en la patología. Entonces, tomando el ejemplo que dio la estudiante, si tienen un sujeto que ha perdido más agua que solutos, diarrea, un náufrago, se ha perdido una sudoración excesiva, se ha perdido más agua que solutos, y el mecanismo de ADH funciona, tenemos un exceso de ADH normalmente, porque responde al mecanismo fisiológico, hay una hiperosmolaridad, hay mayor secreción de ADH, esa ADH va a permitir que en el riñón ese sujeto orine poco, ¿verdad? Tenga un flujo urinario bien disminuido y su orina llega a tener una osmolaridad máxima a la médula o muy semejante a la médula, o sea, acercándose a 1200 miliosmoles por litro. ¿Por qué? Porque ese sujeto, eso es lo que es la regulación fisiológica. Ese sujeto tiene un déficit de agua y va a responder la ADH excretando menos agua y la osmolaridad máxima de la orina, que va a ser semejante a la que tiene la médula renal. Suponiendo que todo está normal, los transportadores de cloruro de sodio y potasio, el de intercambio en los vasos rectos y la recirculación de urea. Esa es la parte fisiológica. Aquí, por ejemplo, doctora. A ver, dígame. No, entonces, por ejemplo, en el síndrome de secreción inadecuada de ADH, él no presenta poliuria, entonces. En el síndrome de secreción inapropiada de ADH tenemos mucha ADH funcionando, ¿verdad? Mucha reabsorción de agua acá en los colectores corticales y medulares, por eso ellos caen en una hiponatremia, ¿verdad? Y porque allí no se está regulando fisiológicamente el mecanismo de osmolaridad del plasma, pero la orina va a tener una máxima osmolaridad y va a orinar poco ese sujeto, va a tener este efecto que tenemos aquí. ¿Lo ves? Sí. En el plasma no, en el plasma el sujeto va a caer en una hiponatremia y va a tener entonces una deficiente regulación de la homeostasis de agua. O sea, ese era el primer caso del taller, ¿se acuerdan? Ustedes pusieron como ejemplo un SIAD. En un SIAD, ese sujeto estaba hiponatrémico, pero era consecuencia de la reabsorción de agua. Pero si nos vamos a la orina, ese sujeto tendría el flujo urinario bien disminuido y la osmolaridad de la orina bien aumentada. Le estaría pasando esto. Pero su osmolaridad plasmática no estaría bien regulada. O sea, el sujeto tiene un problema con su regulación de agua, con la homeostasis de agua. Por eso estaba hiponatrémico, porque era una patología. Pero si usted tiene una respuesta de ADH ante una situación, una respuesta fisiológica donde el mecanismo funciona, la reabsorción de agua aquí es muy eficiente en un sujeto que esté perdiendo agua por sudoración, por altas temperaturas, etcétera, en el desierto, un náufrago. Este es un mecanismo de conservación de agua. Profesora, ajá, diga. Para una persona que pierde más solutos que agua, ¿qué pasaría en ese caso? En el túbulo. Si una persona pierde más solutos que agua, ¿cómo quedan los niveles de agua en el cuerpo? Tú misma hazte el análisis. Si se pierde más solutos que agua, ¿cómo queda la osmolaridad? ¿Cómo queda la anatremia en el cuerpo? Aumentada. No, disminuida. Disminuida, o sea, exactamente. Tienes más agua, así que vas a tener la dilución del sodio, te va a dar una hiponatremia. Si tú tienes una hiponatremia y la regulación fisiológica funciona, ¿cómo tendrías los niveles de ADH? Si tienes una hipoosmolaridad, ¿cómo tendrías los niveles de ADH? ¿Cómo estaría la síntesis de ADH? Disminuida.
disminuida. Entonces, ¿cómo estaría la reabsorción de agua aquí a este nivel? Disminuida. Si la ADH estaría disminuida. Enseguida pasamos a ese caso. ¿Cómo estaría la reabsorción de agua si no tienes ADH aquí, en los colectores corticales y medulares? No hay ADH, no hay reabsorción de agua. Entonces, podría el organismo, el colector medular, podría igualarse con el intersticio. No, no se va a dar, no se va a igualar con el intersticio. ¿Y cómo saldría la orina? ¿Cómo saldría la orina? ¿Cómo sería la osmolaridad de la orina? ¿Cómo saldría la orina? Sería menor. Menor, lo vamos a ver enseguida. Sería la otra situación. O sea que tenemos dos situaciones extremas. Cuando tenemos un exceso de ADH, que la orina sale alrededor de 1200 miliosmoles por litro. ¿Eso lo tienen claro? Porque tengo ADH, porque reabsorbo agua y los colectores medulares igualan su osmolaridad a la del intersticio. Y recuerden que el intersticio está bien hiperosmolar por el trabajo del asa. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí. Ajá. Ok. Ese es el exceso de ADH. O vamos a decir la ADH que aumenta en una regulación fisiológica. No tiene que ser tampoco una patología. Cuando ya pusimos el ejemplo. Si yo estoy perdiendo, si estoy hiperosmolar, porque he perdido mucha agua, porque estoy sudando demasiado, fuera de lo normal, y estoy perdiendo más agua que solutos, entonces yo quedo hiperosmolar en el plasma, la osmolaridad en el plasma va a estar aumentada, la ADH va a estar aumentada, y la ADH entonces va a actuar aquí, en los colectores medulares, y va a reabsorber agua y la va a igualar con el intersticio, y me sale una orina bien concentrada. Era un sujeto con un déficit de agua, y la respuesta fisiológica era la ADH aumentada. Eso es normal, fisiológico. Ahora la otra, que es la pregunta de su compañera, ¿qué pasa si no tengo ADH? O sea, si ahora es lo caso contrario, está inhibida la ADH. ¿Cómo? Si yo tengo una hipoosmolaridad, es decir, perdí más solutos que agua, hay hipoosmolaridad. Acuérdense entonces que los osmoreceptores, los núcleos, supraóptico y paraventricular, todo el reflejo ¿verdad? Va a estar inhibido. Entonces la síntesis de ADH en los núcleos va a estar disminuida, ¿verdad? Y va a haber menos ADH hacia la sangre y hacia el riñón. Entonces, cuando nos vamos a los colectores medulares, corticales, cualquiera de los dos, corticales o medulares, en las células principales, no se va a dar la reabsorción de agua, porque la célula principal necesita que ADH se una al receptor y se inserte en los canales de agua. Y cuando no hay ADH, no se va a dar reabsorción de agua. Si no se da la reabsorción de agua, el intersticio puede estar máximamente 1200, pero el túbulo nunca va a equilibrar con el intersticio, porque no se va a dar reabsorción de agua, porque el gradiente existe el gradiente, el túbulo va a estar, miren, el túbulo aquí está en 70, vamos a decir que aquí está en 800, 900, el gradiente existe, pero no puede igualarse, porque para que se iguale se debe dar reabsorción de agua. Y estas células no reabsorben agua independiente de ADH, necesitan ADH para reabsorber agua. La unión estrecha no es permeable, así que no se da reabsorción de agua, se da reabsorción de solutos, se da reabsorción de sodio, por eso ven esta flechita aquí. Si hay aldosterona, el paciente va a reabsorber sodio, va a secretar potasio, eso se va a dar, pero no se va a dar la reabsorción de agua, entonces no puede igualar el túbulo, no se va a igualar nunca al intersticio, por más hiperosmolar que esté el intersticio, y el líquido va a salir hipoosmolar. Recuerden que de las asas de Henle el líquido había salido hipoosmolar.
Y la única manera que pueda llegar a ser hiperosmolar es que se iguale al intersticio. Y para que se iguale con el intersticio debe haber ADH, debe haber reabsorción de agua. Entonces, cuando está inhibida la ADH o está disminuida la ADH, la orina tiene una osmolaridad menor que 1200, pero jamás vamos a hablar, bueno, salvo las patologías, la osmolaridad de la orina va a estar por allí acercándose a 600. En este caso, fisiológicamente va a estar acercándose a 1200. Para que no se enreden aquí, va a estar acercándose a 600 el caso de que usted se pase tomando agua todo el día, tiene una hiponatremia, tiene la ADH disminuida, va a orinar bastante y va a tener una osmolaridad de la orina semejante a 600, que es la mínima que tiene el intersticio. Pero si es una patología, como por ejemplo la diabetes insípida de origen central, que no hay ADH actuando, si no hay ADH actuando, nada de ADH actuando, la orina puede salir hiposmolar, hasta 50 miliosmoles por litro. Y hay unas poliurias increíbles, o sea, se elimina mucha agua. El flujo urinario puede ser hasta de 12 mililitros por minuto. Y la orina va a estar hiposmolar en la patología. Pero esto yo lo puedo aplicar a una situación normal y no necesariamente una patología. En la patología el exceso de ADH sería el SIAD. En la patología de inhibición de ADH sería el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Pero en el intermedio yo tengo, por ejemplo, comí comida china, ingerí mucha sal, por ejemplo, desarrollo una hiperosmolaridad, tengo entonces déficit de agua. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener ADH y la reabsorción de agua se va a dar y voy a tener una orina concentrada, quizás no tan concentrada, ¿verdad? Hasta 1200, pero sí más concentrada de 600. A tenerla. ¿Por qué? Porque desarrollé un proceso de hiperosmolaridad. No tomé mucha agua en el día y voy a orinar poco y la osmolaridad va a estar aumentada. Pero si yo tengo que todo el día me pasé tomando agua, eso es fisiológico, inhibo la ADH, por supuesto que la voy a inhibir hasta ciertos niveles, voy a tener disminuida la reabsorción de agua, ¿verdad? Y la osmolaridad de la orina, como yo no tengo ninguna patología adicional, la osmolaridad de la orina va a ser alrededor de 600, ¿verdad? Pero va a seguir siendo hiperosmolar, porque la orina siempre estará hiperosmolar. Esto se va a dar cuando tenemos patologías en donde la ADH está totalmente inhibida, como en la secreción inapropiada, como la diabetes insípida de origen central. O sea que estos son extremos. A ver, ¿preguntas? Caramba. ¿Preguntas? Profesora, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Entonces, solamente en patologías va a salir la orina hiposmolar. Sí, sí, pero eso ya también es una patología. Sí, es que en patologías es que va a salir así, por debajo de 300, porque hay personas que tienen la apotomanía, pero es que esa es una patología psiquiátrica. No es la gente que anda tomando agua en el día porque se hidratan, etcétera, por la costumbre, por cultura, pero hay personas que toman agua como una apotomanía, que se pueden causar una intoxicación hídrica. Eso ya es una patología. Esas personas pueden tener osmolaridades en la orina por debajo de 300. Pero cualquier otra situación en donde lo que se produce es una inhibición de ADH fisiológicamente, porque disminuye la osmolaridad del plasma, la osmolaridad de la orina difícilmente va a llegar a ser por debajo de 300.
La otra situación puede ser que tú tengas la ADH normal, pero que tengas una patología en las asas de Henle. O sea, que el transportador no funcione. Si tienes el transportador que no funciona, puedes tener una patología allí que el intersticio no está hiperosmolar. Y como la orina va a salir semejante a la osmolaridad del intersticio, entonces no, esa es una patología también. O sea que realmente va a ser en las patologías. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, a ver, ¿qué más? No sé qué ha pasado aquí, pero no puedo moverla. Ok, entonces déjenme poner el puntero. Entonces aquí tenemos las dos situaciones que, como les digo, son situaciones patológicas. O tenemos un exceso de ADH que se le llama la antidiuresis, que sería el SIAD, síndrome de secreción inapropiada de ADH. La orina puede salir concentrada, flujo urinario bien disminuido, 0.5 mililitros por minuto. Y podemos tener una inhibición, una ausencia total del ADH, que se le llama diuresis hídrica. Diuresis hídrica es una cosa, diuresis osmótica es otra. La diuresis hídrica es el agua que se deja de reabsorber en los colectores porque es el agua regulada por la ADH. Entonces, esa patología extrema es la diabetes insípida de origen central, que no tenemos efecto de ADH. Y las nefrogénicas igual, porque no hay acción de ADH sobre el riñón. Entonces, como si no estuviera. En esos casos, entonces, el flujo urinario puede ser muy alto y la osmolaridad de la orina tan bajita como 50 milimoles por litro. Son los extremos. Nosotros estamos en el medio, ¿verdad? Nos quedamos mucho tiempo sin tomar agua, tendemos a tener esto. Tomamos mucha agua en el día, tendemos a tener esto. Pero la osmolaridad de la orina va a ser siempre por encima de 600 miliosmoles por litro, porque tenemos todos estos transportadores funcionando. Lo que vamos a tener es una disminución de ADH, pero no al extremo de que no haya nada de ADH, y tampoco vamos a tener un exceso de ADH al extremo. Esa es la situación. Ahora, con nuestra cultura de tomar agua, con el estado de hidratación normal que cada uno de nosotros tenemos a lo largo del día, tendemos a tener una orina con una osmolaridad entre 600 a 900 miliosmoles por litro, ¿ves? Ni es tan baja ni tampoco es tan alta, hasta 1200. Pero punto importante, la ADH es la hormona que concentra la orina, porque la concentración de la orina depende de cómo esté el intersticio medular y cómo sea la acción de ADH en los colectores corticales y medulares. ¿Por qué el puntero no me sale? Aquí, ¿ven? La ADH es la que va a modificar esa reabsorción de agua y es la que va a igualar al intersticio con el túbulo. Este es el túbulo, el intersticio. Entonces, mientras más agua se reabsorba, más semejante será el túbulo, la orina del túbulo, el líquido del túbulo al intersticio. Y si no hay ADH, entonces será menos semejante al intersticio. Y recuerden que ya sale diluida de las asas de Henle. Lo que pasa es que sigue diluyéndose porque pierde solutos. Aquí yo tendría que ver cómo está la aldosterona, cómo está la reabsorción de sodio, etcétera, ¿verdad? Para saber y por eso sigue bajando. Pero ya no hay equilibrio con el intersticio porque no hay ADH. Entonces, las conclusiones, las asas de Henle, la reabsorción en primer lugar no es isosmótica, entra con 300 y sale con 100. En las asas de Henle se genera el gradiente córtico medular. La corteza tiene el intersticio en 300, la médula tiene el intersticio que va subiendo desde la médula externa en 400 hasta 1200 en la médula interna.
Se reabsorbe agua en la rama descendente, que es los AQP1. Se reabsorbe solutos en la rama gruesa ascendente, que es el transportador sodio, 2-cloro y potasio. El intersticio medular siempre va a estar hipertónico y se va aumentando a medida que vamos hacia la médula interna, hasta 1200 el máximo, por el mecanismo multiplicador del trabajo en contracorriente que tiene este transportador de la rama gruesa ascendente de Henle. El líquido tubular aumenta su osmolaridad hasta la punta del asa y la disminuye cuando llegamos al túbulo distal, que llega hipotónico. Por lo tanto, no se concentra la orina en las asas de Henle. La orina se concentra en los colectores medulares internos por la acción de la ADH. A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen Sí, preguntas? profesora, sí. Digan. El valor de osmolaridad de la orina llega a 1200. El valor de osmolaridad de la orina llega a 1200 cuando la persona se encuentra deshidratada. Llega a 1200 cuando tienes un máximo de secreción de ADH. Ok, gracias. Ajá. Recuerden siempre que el término deshidratación significa que sale agua de las células. Pero la ADH es una hormona que responde a diferentes estímulos. Entonces no es como muy adecuado que se queden con la idea de que solo los deshidratados tienen tienen la orina concentrada, porque si yo les dijera, tengo un paciente con una hemorragia severa por la hipovolemia cuando se pierde más allá del 10% del volumen circulante, la hipovolemia es un estímulo para la ADH. Entonces, si yo tengo un sujeto con una hemorragia, a ver, analicen, ¿estará deshidratado? Un sujeto que pierde sangre, ¿cómo están las proporciones de sus pérdidas, agua y solutos? Isotónicas. Exacto, cuando se pierde sangre se está perdiendo la misma proporción de agua y de solutos. Así que cuando un sujeto tiene hemorragia masiva, no tiene cambio de osmolaridad, no está deshidratado, está hipovolémico. Pero ¿cómo están los niveles de ADH? ¿Cómo estarían los niveles de ADH en un paciente hipovolémico pero que no tiene cambio de osmolaridad? Estarían muy aumentados, porque la hipovolemia es también un estímulo para la osmolaridad, para la ADH. Entonces, ese paciente no está deshidratado, tiene hipovolemia, tiene ADH aumentada. ¿Y cómo será la orina? ¿Estará concentrada o no? ¿Hacia qué valor tiende la orina? ¿Hacia qué valor tenderá la orina? A 1200. 1200. Hacia 1200, exactamente, y no está deshidratado. Entonces, el valor de la osmolaridad de la orina depende de los niveles de ADH, porque depende de la reabsorción de agua. Pero otra cosa bien importante, que lo van a ver en los talleres, es que también la osmolaridad de la orina depende de que el intersticio esté hiperosmolar. O sea que son dos cosas. Tiene que haber ADH, pero también el intersticio debe estar hiperosmolar. Y el intersticio, para que esté hiperosmolar, el transportador debe estar funcionando normalmente, el transportador de las asas de Henle, el transportador de sodio, cloro y potasio. Si ese transportador no funciona, el intersticio no está hiperosmolar. Este transportador de las asas de Henle, que lo vimos al comienzo, este transportador es importante. Si él no funciona, este transportador, si no funciona, el intersticio no estaría hiperosmolar.
Entonces yo necesito el trabajo adecuado del transportador, los niveles de ADH adecuados, para que se dé la concentración de la orina. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un sujeto que está con déficit de agua, está hipernatrémico, tiene la orina, la ADH aumentada, la orina va a tender a estar hacia lo más alto, hacia la concentración, hacia 1200. Pero si ese sujeto por casualidad tiene inhibido este transportador, porque está tomando un diurético, la furosemida inhibe este transportador. Si tiene inhibido el transportador, entonces el intersticio no está tan hiperosmolar. Va a estar menos hiperosmolar. Entonces, aunque yo tenga el exceso de ADH, el túbulo se va a igualar al intersticio. Y si no, el intersticio no está muy hiperosmolar, entonces la orina no va a estar tan hiperosmolar. ¿Lo ven? Necesitamos que el intersticio esté bien hiperosmolar. O sea, que estos transportadores estén funcionando y que haya ADH. Las dos cosas son importantes para concentrar la orina. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y el pH en la orina en ambos extremos, por ejemplo, diuresis y antidiuresis, se mantiene? ¿Es igual? ¿Cómo dices? El pH de la Ajá. orina en los ambos extremos, o sea, en diuresis y antidiuresis, ¿se mantiene? El pH en la orina va a depender del estado ácido-base. O sea, si ese sujeto, o sea, esto no se lo va a alterar. Si estos extremos le van a alterar el flujo urinario y la concentración de la orina, la osmolaridad de la orina. El pH va a depender de la situación del paciente. Si el paciente tiene una acidemia metabólica, su pH va a tender a estar disminuido en la orina, pero va a depender de la acidez titulable. ¿Me explico? O sea, el pH va a depender del estado ácido-base. Gracias. Aquí este mecanismo está modificando es la excreción de agua en la orina y por lo tanto la concentración. La concentración, claro que sí, por ejemplo los sodios, los potasios, los cloros estarían menos concentrados, ¿verdad? Menos concentrados porque están en más agua, pero el pH va a depender de la acidez titulable del sujeto, básicamente del estado ácido-base del sujeto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Entonces, bueno, tenemos unos minutos. Pensé que iba a tomar menos tiempo la tarea. ¿Quedó clara la tarea? ¿La 10? ¿Cómo va el estudio? ¿Bien? Bueno, una pregunta. El tiempo que nos queda, vamos a revisar lo que, como les había dicho, si tienen alguna duda con lo del taller de mañana. El estado ácido-base. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el paciente que ingirió... espérate, que no te oigo. ¿Cómo? ¿Por qué el paciente que ingirió cloruro de amonio posee una hipovolemia? O sea, ¿cómo se da la hipovolemia en ese paciente? Ajá, el paciente que ingirió cloruro de amonio. El cloruro de amonio se considera que tiene un leve efecto diurético. Es un diurético como de tipo osmótico, porque acumula en el túbulo el cloro. El cloro en el túbulo renal se describe que ejerce un leve efecto osmótico. No es
no es tan acentuado en realidad, pero se describe que hay un leve efecto osmótico del cloro en los túbulos y por lo tanto la reabsorción de agua en el proximal se ve un poquito disminuida y eso hace que el flujo urinario aumente y pierda volumen el sujeto, o sea que por eso se describe que cae en puede caer en una hipovolemia. Y en cambio el bicarbonato de sodio lo consideramos como una hipervolemia porque el bicarbonato en la sangre puede ejercer un efecto osmótico y atraer agua hacia el líquido extracelular y eso entonces puede causar una ligera hipervolemia. En realidad la volemia en ambas pruebas es muy leve, pero la consideramos para poder aplicar el factor. ¿Me explico? Entendido. Gracias. ¿Le quedó claro? Ajá. Sí. Es por su efecto diurético, por la presencia del cloruro aumentada en los túbulos proximales. Así como la glucosa aumentada en los túbulos proximales ejerce también un efecto osmótico. Se reabsorbe menos agua y se excreta más agua y te puede llevarte a una hipovolemia. En esa del cloruro de amonio tienen claro que el gradiente transepitelial está presente, ¿verdad? ¿Por qué está presente el gradiente transepitelial en esa prueba? ¿Cómo analizaron esa parte? En la prueba del cloruro de amonio. Por el aumento de cloro, ¿no? ¿Ah? Por el aumento del cloro, ¿no? Ajá, por el aumento del cloro, exactamente. ¿Y el aumento del cloro a qué nivel? Mayor a 100, no sé. ¿En qué parte de la nefrona hablan de ese aumento de cloro? ¿En qué parte de la nefrona? El túbulo distal. Bueno, cuando dicen túbulo distal, recuerden que cuando dicen túbulo distal se están refiriendo a ese segmento chiquitito que está después de la asa de Henle que conecta con los colectores. Si quieren referirse al nefrón distal, ese ya incluye colectores corticales y medulares. O sea, el gradiente transepitelial lo aplicamos en todo el nefrón distal, pero básicamente es más aplicado donde están las células principales y las células intercalares. ¿Por qué creen ustedes? Y no tanto en el túbulo distal. ¿Por qué? Porque es bien importante el gradiente transepitelial en las células principales y las intercalares, o sea, en los colectores corticales y medulares. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese énfasis? ¿Ah? Porque puede, o sea, entonces se secretaría más hidrógeno, más iones de hidrógeno. Exacto, porque ahí es donde se da la secreción de hidrogeniones, que es lo que me interesa, ¿verdad? Entonces, la presencia del cloro allí a ese nivel de las células principales y las células intercalares es importante. Ese es el gradiente transepitelial negativo, que favorece secreción de cationes. Y los cationes se secretan en los colectores corticales y medulares, células principales y células intercalares, el potasio y el hidrogenión. Entonces, en el túbulo distal solo hay un transportador que es sodio-cloro y allí no se habla de la secreción de cationes. Y el gradiente transepitelial es bien importante para la secreción de cationes, para explicar la secreción de cationes. A ver, ¿qué otra cosa? Profesora, por ejemplo, en casos de hipervolemia, la secreción de potasio estaría disminuida. En el caso de hipervolemia, solo hipervolemia sin considerar el estado ácido-base. Considerando un estado ácido-base, una alcalosis, por ejemplo.
Ah, bueno, tienes que analizarlo considerando el estado ácido base. Si tú lo analizas solo en hipervolemia, sin mirar el estado ácido base, tú dirías que la célula principal, que la aldosterona está disminuida, y cómo estaría la secreción de potasio en la célula principal. Sin mirar el estado ácido base, nada más me dice, el paciente tiene una hipervolemia. Si tiene hipervolemia, ¿cómo están los niveles de aldosterona? Está disminuida. Disminuido. Y si tienes disminuida la aldosterona, ¿cómo estará la secreción de potasio? En la célula principal. ¿Ah? Aumentada. No, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de Aumenta la secreción de potasio. Aumenta ok. la reabsorción de sodio y de potasio, pero como la tienes disminuida, ¿cómo estará la secreción de potasio? Ok, sí, disminuida. Disminuida, ¿verdad? Ahora, si le agregas a eso de que el paciente tiene una alcalemia metabólica, ¿verdad? Eso es lo que me dices. Sí. La del bicarbonato de sodio, que tiene alcalemia metabólica. Para que tú analices la secreción de potasio, tienes que hacer el intercambio catiónico. Entonces, en una alcalemia metabólica, ¿cómo está la entrada? ¿Cómo es ese intercambio catiónico en la célula principal? Salen hidrogeniones y entran sodio y potasio. Potasio, exactamente. Entonces, la célula debe secretar potasio. Pero si a su vez tú le pegas lo de aldosterona disminuida, tú dirías, bueno, la secreción de potasio está disminuida por la hipervolemia por la aldosterona en sí, ¿verdad? Pero la secreción de potasio estaría favorecida por el pH, o sea, por el pH entraría potasio a la célula y ese potasio tendería a salir. Pero creo que es muy buena tu pregunta, porque la salida de ese potasio depende de los niveles de aldosterona. En este caso, aldosterona estaría disminuida por la hipervolemia. Entonces uno podría decir que la secreción de potasio estaría disminuida. Pero cuando lo analizan por pH arterial, lo que concluimos es que por el factor pH arterial, la secreción de potasio estaría favorecida. Ese potasio tiende a salir pasivamente y depende entonces del gradiente de potasio que se dé. O sea, que puede salir pasivamente aunque no tengamos la aldosterona tan aumentada. ¿Me explico? Y como los niveles de aldosterona están, porque no es que está disminuido totalmente, uno, de acuerdo al factor que analizas, vas a decir si está favorecido o no. Si vas a analizar el factor pH, vas a decir que la secreción de potasio está favorecida. Si lo analizas por el factor aldosterona, la secreción de potasio estaría disminuida, aunque la célula por pH debería estar secretando potasio. No sé si te enredé más o te expliqué. No, sí se explicó. ¿Lo ves? Es una cuestión de Sí. que esa es una de las situaciones del sistema renal, porque tampoco es que las cosas son de que sí o no, o sea, no es algo tan estereotipado como el potencial de acción, que ocurre o no ocurre, ¿no? La ley del todo o nada. Aquí hay que hacer ciertas interpretaciones que dependen de muchos factores y llegar entonces a una conclusión. Y no se puede como, a veces el estudiante quiere, pero dígame cómo está y dígame, entonces hay que tener muchos elementos alrededor, ¿me explico? Para lo bueno entonces es comprenderlo, entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una explicación yo tendría que mencionar que los dos factores, en vez de Sí. decir absolutamente aumento o absolutamente disminuye. Exactamente, tendrías que analizarlo de acuerdo al factor, exactamente. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen? Profesor, una pregunta sobre los... Perdón. Y además, en ese anterior del estudiante que me preguntaste, ese del bicarbonato de sodio, creo que no lo tienen como factor, pero si te pones a analizar, ese paciente también tiene mucho bicarbonato a nivel de los colectores corticales y medulares, porque está ingiriendo bicarbonato de sodio. Entonces, la oferta del bicarbonato está aumentada.
llega bastante bicarbonato allá y ese túbulo queda negativo y eso también está ayudando a que se secrete el potasio, ¿lo ves? Ujú. Aunque yo creo que ese no se lo preguntaron no lo tenemos en el taller, yo creo para esa prueba, ¿o sí? O sea, El gradiente transepitelial, ¿sí está para esa prueba? no, el gradiente no, No está, ¿verdad? Ajá. pero él presenta eso de que ingiere bicarbonato de sodio y está el factor de hipervolemia, pues. Sí, y él tiene un aporte de bicarbonato aumentado al final del túbulo que le favorece la secreción de potasio, que sería el gradiente negativo, ¿no? Como el del cloro que explicaban antes para el cloruro de amonio. Ajá, ¿quién más? Ahora la estudiante, ¿quién era? Yo, profe. Ajá, Eh, dígame. Era sobre los trastornos ácido-base. Me gustaría Ajá. saber como cuándo puedo decir que un trastorno es mixto y cuándo debo mencionarlos separados. Bueno, eso yo no conversé eso con la profesora Nereida, pero ustedes me dijeron algo de esa situación con que bueno, yo me tendría que haber puesto de acuerdo con ella y se me olvidó preguntarle. Nosotros lo que vemos es que si la compensación está fuera del rango esperado, con las formulitas esas que les dimos, entonces nosotros decimos que el trastorno es mixto. Pero un estudiante me dijo algo como que, como que les habían dicho que iban por separado. Eso es lo que no lo conversé con la profesora Nereida. Para mí un trastorno mixto es que están los dos comprometidos, los dos sistemas, vamos a decir, de regulación. Y eso se da en el caso de que las que yo veo son las metabólicas, por lo tanto la compensación es respiratoria. Entonces, si está fuera del rango de compensación respiratoria, es como si se puede interpretar un compromiso respiratorio en ese paciente. Entonces nosotros lo ponemos como un trastorno mixto. Pero yo no sé a qué le llaman independiente, no sé. ¿Me lo podrías explicar mejor? Porque esa es la parte que no entendí como cuando me dijeron que si era diferente mixto que independiente. O sea, es Ajá. que lo que nos habían dicho era que, por ejemplo, cuando la PaCO2 como mecanismo de De regulación. ajá, cuando como mecanismo de regulación ella tiene que aumentar, pero resulta que no aumenta en el esperado, entonces lo decimos así mixto. O sea, como ella Ajá. no está aumentando en lo esperado, entonces en verdad no está tendiendo a que disminuya el pH como debería ser. Por ende, también está contribuyendo a ese aumento del pH que ya el aumento estaba dado por el bicarbonato. Entonces ahí lo considerábamos como una alcalemia mixta. Pero, por ejemplo, si como mecanismo de regulación, o sea, en una alcalemia metabólica como mecanismo de regulación se supone que la presión de CO2 debería aumentar, pero si Exacto. está disminuida, entonces ahí le decíamos ahí lo decíamos una alcalemia metabólica y una Ajá, ya lo veo. Bueno, es una cuestión de interpretación. Es que en ese segundo caso que tú me estás diciendo, ya no estás viendo una compensación. Ya estás hablando de que no es que está compensando poco, sino que hay un trastorno respiratorio y por eso lo separan. ¿Lo ves? ajá. Pero cuando la compensación no está dentro de lo que nosotros esperamos, entonces hablamos de que es mixto. Y lo otro que me estás planteando es, bueno, si ya tú tienes un cambio de pH dado por el bicarbonato, pero además tienes un cambio en la PCO2 que tú esperabas que estuviera aumentado y vamos a decir que está disminuido, entonces tú tienes dos cosas ahí separadas, porque no es esa disminución de la PCO2 no es una compensación no esperada, sino que eso no ni siquiera lo calculas con el rango normal. Eso es lo que entiendo, pero lo voy a ver con la profesora Nereida. Y entonces, o sea, cuando fuese así que, por ejemplo, se está dando el mecanismo de compensación, pero no está en el rango esperado, ¿cómo entonces le decimos? Es mixta. O sea, por ejemplo, diríamos acidemia mixta.
Ah, no, yo no, yo digo trastorno mixto, pero a la hora de llamarlo, le llamas con los dos nombres. Ah, perfecto, ok, ya. Me explico, sí, pero para mí o sea, mixto porque están los dos, pero a la hora de que lo vas a llamar, yo prefiero darle los dos nombres. Ok. Ajá, exacto. Pero bueno, algunos profesores van a decirle mixto y ya, pero es mejor decir qué mixto es, ¿verdad? Porque eso ya te deja como más claro, ¿no? Sí, el trastorno es mixto, pero cuando ya lo vas a hablar, lo puedes hablarlo con los dos nombres. Tal con tal. Ajá. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen ya el laboratorio listo? ¿No tienen dudas del laboratorio? ¿Ya tienen los PPT y todo listo? Estamos en eso, profe. ¿Están en eso? Ok. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces, yo quiero que me ayuden aquí con algo. ¿Yo cómo puedo hacer? A ver, Cigarruista, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ajá. ¿Yo cómo puedo hacer para en el cuadriculado verlo? Es que en mi computadora me salen los nombres, pero me salen todos chiquititos. Y lo estoy tratando de ampliar en el cuadriculado y no me amplía la pantalla porque... Para ver, en el mismo Zoom, ¿no? ¿Tú estás viendo mi pantalla? Sí, la estoy viendo. Sí, la estás Ujú. viendo. ¿Ves que es un cuadrito ahí arriba? No, ese cuadrito no lo veo. Creo que ¿Y qué tienes que ves en mi dejar de... pantalla? ¿Qué estás viendo en mi pantalla? Estoy Profe, viendo su permiso. fondo de pantalla y su... O Creo sea, que tendría que... ¿Estás Tiene que viendo dejar las de funciones de mi compartir. computadora? creo que tiene que dejar de compartir, como dice Ricardo. Ah, ok. Ujú. Profe, deja de compartir y ahí sí creo que le va a salir toda la pantalla. Sí, dejar de compartir. ¿Y dónde le pongo dejar de compartir?